Frecuencia Ciencia. Informativo sonoro hacia el conocimiento. Construir un escudo colectivo implica no solo desarrollar vacunas, sino sostener una ética del cuidado, la responsabilidad compartida y la igualdad. Si no apoyamos ese conocimiento que se va escalando y se va comprendiendo la parte básica y la parte fisiológica, ninguna vacuna, ningún tratamiento va a llegar a un punto final. ¿Qué pasa con infraestructura? O sea, ¿por qué hay retraso? ¿Por qué nos detenemos? ¿Por qué todavía no podemos considerar que en México podamos ir progresando o desarrollando? En este momento no quiero decir que no estamos en proceso. Falta infraestructura y claramente estos son procesos muy regulados. Vacunas en evolución. Lo que viene y lo que falta. Las vacunas son una herramienta que favorecen la salud de la población. Así es, Carla, y son un elemento clave dentro de la medicina preventiva. Se obtienen a partir de microorganismos o gérmenes y lo que hacen es entrenar a tu organismo, Oscar, para defenderse de agentes infecciosos. Esto es cierto, las vacunas estimulan el sistema inmune. Así es, la vacunación ha permitido erradicar enfermedades que causaron innumerables muertes en el mundo. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, por sus siglas en inglés, calcula que las vacunas han logrado reducir a más de la mitad las tasas de mortalidad infantil en los últimos 30 años. Pero, ¿qué es una vacuna? El doctor Enrique Guerrero, profesor investigador de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, lo explica. Pues las vacunas, dependiendo del material que se ingrese al cuerpo, puede ser un RNA mensajero, material genético, que pueden ser partes de proteínas de ese agente infeccioso o el agente infeccioso aletargado que no infecta. Cuando ingresa al cuerpo, se producen esas moléculas que alertan a las células inmunológicas, los linfocitos B, los linfocitos T, y cuando se alerta de esta presencia de esas moléculas, estas células inmunológicas hacen lo que saben hacer: generar inflamación, generar anticuerpos para poder neutralizar, atacar y evitar la replicación de estos agentes infecciosos y que no ataquen a nuestras células. Entonces, una vacuna, como tradicionalmente la conocemos, es un agente biológico que permitirá despertar una respuesta en el sistema inmunológico para defendernos de agentes dañinos. Ahora, recientemente, una parte bien interesante de las vacunas es, si es para atacar a un agente infeccioso, ya tenemos grandes avances para saber cómo producimos una molécula a partir de una proteína fragmentada, cómo podemos obtener justo anticuerpos o antígenos, que son pequeñas partes del virus o la bacteria, y generar una respuesta, como lo hicimos con el COVID, en el cual el material genético se ingresó a la célula y la célula producía por mecanismos propios pequeñas moléculas del virus, antígenos, que permitían despertar la respuesta para atacar a los virus que podían llegar. Pero en enfermedades, digamos, inflamatorias, autoinmunes, metabólicas, hay un nuevo camino muy interesante que de hecho es lo que yo estoy desarrollando ahorita, es cómo hacemos que una persona con síndrome metabólico, una persona con afecciones cardíacas como falla cardíaca, una persona con una enfermedad autoinmune, podamos ahora revertir ese daño que ya se está generando y en igual de inflamar, ahora desinflamar. Entonces, esta pregunta es contraria a lo que hacemos con un agente infeccioso, que es atacar al agente infeccioso y generar un pequeño ambiente más inflamatorio. En enfermedades metabólicas y, digamos, en el caso de falla cardíaca, por ejemplo, que el corazón está inflamado, ahora queremos hacer lo contrario, desinflamar. Datos curiosos. Fue en 1926, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, cuando se firmó
un decreto presidencial para que fuera obligatoria la aplicación de la vacuna contra la viruela. Esta enfermedad ha cobrado en el mundo la vida de millones de personas. La doctora Jennifer Hincapié Sánchez, directora del Programa Universitario de Bioética de la UNAM, considera que vacunarse es una muestra de solidaridad y un deber de corresponsabilidad colectiva. La vacunación no es solo una decisión personal, es un acto de solidaridad y corresponsabilidad colectiva. El principio de justicia social y el de no maleficencia justifican la promoción de coberturas vacunales altas necesarias para alcanzar una inmunidad de grupo y proteger a quienes no pueden vacunarse, ya sea por edad, enfermedad o por otros motivos. Cuando disminuyen las campañas de vacunación infantil, no solo aumenta el riesgo de brotes, sino que se erosiona la infraestructura ética y social de la salud pública. Se afectan generaciones futuras y se pone en juego el derecho a la salud de las poblaciones más vulnerables. Frente a las pandemias, las vacunas representan una forma concreta de prevención, pero esta prevención solo es inmunológica. También se requiere que tengamos en consideración que esa prevención es de carácter político y moral. Nos recuerda que somos interdependientes en el cuidado mutuo y que esto se convierte en un principio estructurante de nuestra vida en la sociedad. Construir un escudo colectivo implica no solo desarrollar vacunas, sino sostener una ética del cuidado, la responsabilidad compartida y la igualdad. Voces del conocimiento. Los que saben, opinan. Durante muchos años, nuestro país fue autosuficiente en la producción, control, almacenamiento y distribución de vacunas. Nuestro sistema de inmunización era tan robusto que no solo cubría las necesidades de toda la población, acorde a las recomendaciones de la UNICEF, sino que incluso nos permitía exportar a 15 naciones. Lamentablemente, esa soberanía se ha ido debilitando en las últimas décadas. Vaya, pero sobre este tema tuvimos una charla con la doctora María Rosalía Lira Carmona, quien además nos habló de las diferentes fases de la producción de una vacuna. Muy buenos días, gente de Frecuencia Ciencia. Estamos aquí en una entrevista con María Rosalía Lira Carmona, miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Virología, investigadora en la Unidad de Investigación Biomédica Oncológica Genómica Magdalena de las Salinas. Buenos días, doctora. Buenos días, Oscar. Aquí empezando con una preguntita. ¿Cuánto tiempo se requiere para desarrollar una vacuna? Háblenos brevemente de las diferentes fases. Claro que sí. Mira, en primer lugar me gustaría decir que las vacunas pues son las intervenciones médicas más exitosas y costo efectivas para prevenir enfermedades infecciosas. Y bueno, esto conlleva un proceso muy largo, el generar uno de estos componentes, digamos, que generalmente estimulan el sistema inmune para poder protegernos, ¿no?, contra esa enfermedad con una buena respuesta inmune. Entonces, es claramente necesario empezar desde conocer cuál es el agente o el patógeno, que puede ser un virus o una bacteria, que está causando la enfermedad, y por supuesto la investigación básica y biomédica es muy importante en esta primera fase del desarrollo de una vacuna. Les voy a hablar brevemente de las fases que lleva el desarrollo de las vacunas, pero pueden imaginarse que esto lleva seguramente más de 10 años, ¿no? Es un promedio de 10 a 15 años, aunque hay algunas excepciones en vacunas que se han logrado desarrollar entre 4 a 6 años. Y, por supuesto, la excepción más grande que tenemos, que es la vacuna de COVID, que duró prácticamente un año, ¿no? Tomó un año en poder desarrollarse. Entonces tenemos la fase exploratoria, una vez que se ha identificado el agente causal. Esta es para conocer qué moléculas podemos utilizar, cuáles están involucradas en la entrada del patógeno a las células,
y poder de ahí desarrollar blancos contra los cuales podamos producir anticuerpos contra esos blancos antigénicos. Después, una vez que se han identificado estos, tenemos una fase preclínica en la cual pues tenemos que probar si esos blancos que seleccionamos durante la investigación son efectivos en modelos animales. A estas fases preclínicas, por eso se llaman así, porque son previas a pasar a las fases clínicas que ya son en humanos. Esas generalmente se evalúa, digamos, si la dosis, si no hay algún efecto en seguridad, pues en los animalitos. Y después ya tenemos 3 fases clínicas que va dentro de la 1 a la 3, que ya es en población humana. Estas fases son para probar seguridad, inmunogenicidad, efectos potencialmente dañinos o secundarios y efectos raros. Posteriormente, esto toma mucho tiempo, pueden ser ahí entre 5 hasta 10 años. Hay una revisión exhaustiva de una regulación, entidades que regulan la aprobación de las vacunas, que revisan exhaustivamente todos los datos que se generan, por supuesto la fabricación, la producción y ya poder, una vez obtenida la licencia, empezar a aprobarse en población humana. Una vez que esto ya se autorizó, hay que tener una siguiente fase, que se conoce como la fase 4, que bueno, ya este es un seguimiento, ¿no?, en la vida real, si le podemos llamar así, de cómo va a funcionar esta vacuna y un seguimiento, monitoreo, evaluación, etcétera. Doctora, ¿cómo se monitorea la efectividad de las vacunas en la población mexicana? Nosotros nos seguimos en México claramente pues regulaciones internacionales, ¿no? Monitorear la efectividad de una vacuna quiere decir que tenemos que ver qué tan eficaz es en la vida real. Esto no solamente lleva a evaluar cuáles son los porcentajes de prevención. Si les hablo de la vacuna de COVID-19, tiene la licencia y se utiliza para prevenir enfermedad grave y hospitalizaciones y muerte. Entonces se va evaluando en tiempo cuántas personas que recibieron la vacuna no tienen estos padecimientos comparados con aquellas que no las recibieron. La Organización Panamericana de la Salud, por supuesto, tiene que monitorear esta seguridad. Están las entidades regulatorias también aprobadas por la OMS. En nuestro país está la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que da seguimiento a todo este proceso que les comento para determinar que realmente funciona bien estas vacunas ya en la población abierta. Y esto pues considera muchas cosas, ¿no? No solamente la susceptibilidad, el tipo de población, diferentes edades, etnias, etcétera, sino también seguir todo lo que es una red de cómo se aplica la vacuna y después cómo se aplica la vacuna, cómo se transporta. Todas estas medidas deben de demostrar la seguridad de un lote de vacunas, por ejemplo, que se están llevando a diferentes lugares y estar probando que sigan siendo realmente efectivas en la población. Doctora, con todo esto, pues nos hace pensar que México cuenta con las capacidades científicas y de infraestructura para poder desarrollar vacunas. ¿Qué ha pasado en ese sentido con la vacuna Patria? Yo, como investigadora claramente mexicana en el área biomédica, les puedo decir que nuestro país cuenta claramente con el potencial científico de investigadores para poder desarrollar vacunas. Y bueno, ha habido ejemplos, ¿no? Uno de estos, pues, es la vacuna Patria, en la cual, pues, ahorita se acaba recientemente de publicar un artículo, precisamente por un colega mío de la institución, el doctor Constantino López Macías, investigador del IMSS, en la cual están los resultados de la fase 2-3 de la vacuna Patria. Y esa vacuna, pues, se ha mostrado que es eficiente, es segura, cumple con todos los estándares, y de hecho la COFEPRIS, a través del Comité de Moléculas Nuevas, en enero de este año autorizó el uso de la vacuna para instituciones públicas. ¿Qué pasa con infraestructura? O sea, ¿por qué hay retraso? ¿Por qué nos detenemos? ¿Por qué todavía no podemos considerar que en México podamos ir progresando o desarrollando? En este momento no quiero decir que no estamos en proceso, falta infraestructura y claramente, como ustedes lo pueden ver, estos son procesos muy regulados.
Todo este cambio para tener mayor seguridad que ha sido a nivel internacional hace que los lugares que antes se podían producir vacunas para humanos ya no tengan la infraestructura necesaria, no se ha actualizado para poder tener toda la parte ya de desarrollo, de ensayos clínicos, de vacunación. Y otra parte creo yo también muy relevante es que si bien es cierto que los gobiernos interesados en hacer estos desarrollos, es muy bueno que, ¿no?, que nuestro país haya tenido esta iniciativa, pues claramente son procesos, como ustedes pueden ver, que tienen que ir de la mano también de las farmacéuticas por infraestructura, costos, etcétera. Entonces yo pienso que invirtiendo más en esta parte de desarrollo de infraestructura en nuestro país, pues en un futuro podríamos ver un mejor desarrollo y también trabajar sobre la soberanía nacional de las vacunas. Quiero decirles que en cuanto a formación de recursos humanos, incluso ya hay un laboratorio por el Instituto Politécnico Nacional, laboratorio de vacunología de reciente creación, donde pues la idea es esto, de empezar a desarrollar nuevas propuestas de vacunas y empezar a encaminar pues al desarrollo y a la prevención de pues otras pandemias o otras enfermedades. Claro, muy importante ver a futuro. Doctora, pues le agradecemos su participación en el programa. Seguramente estaremos en contacto prontamente. Les agradezco a ustedes por permitirme dar esta información. Que tengan excelente día. ¿Existe un rezago en la aplicación de vacunas? Regresamos con el doctor en ciencias, Enrique Guerrero. Tenemos como altibajos en la distribución en la vacunación, porque no hay un registro nominal, no se sabe qué vacuna tienes tú, qué vacuna tengo yo, qué vacuna tiene el vecino. No está ese registro global en México. Hay estrategias, como mencioné, de la cartilla de vacunación, ¿no? Pero sí se sabe, por lo menos a través de la Organización Mundial de la Salud, que en el caso de, no sé, hepatitis B, personas que pueden tener las 3 dosis en México al 2024, solamente es una tasa del 78% de personas que tienen las 3 dosis de hepatitis B. Y lo que se sabe que en infantes recién nacidos en las 24 horas solamente se alcanza un 63%, lo cual es muy bueno porque de 2017 a la fecha, del 58% que se tenía, ha aumentado al 78%. Es un caso de éxito. Sin embargo, en el caso de las vacunas contra papiloma, en mujeres de 15 años ha ido en retroceso. En 2017 se sabía que el 99% de las mujeres de 15 años tenían la vacuna contra el papiloma, pero ahora ha disminuido al 80%, lo cual es alarmante. Y en el caso de la influenza ha sido el mismo caso. En el 2017, el 85% de la población ya tenía esa vacuna contra influenza. Y en 2024 hemos bajado al 78%. Y más alarmante todavía el COVID, ahorita el registro es que solamente el 37% tiene la vacuna contra el COVID. Datos curiosos. La Organización Mundial de la Salud creó la Agenda de Inmunización 2030, en la que se considera a las vacunas como un factor clave para respetar el derecho fundamental de las personas a disfrutar del mayor grado posible de salud física y mental, buscando con ello una inmunización universal en los niveles comunitario, nacional, regional y mundial. El derecho a la salud incluye el derecho a las vacunas. Recordamos las palabras del Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, durante la pandemia de COVID-19, las dinámicas del libre mercado privaron de ese derecho a una parte de la población más pobre y vulnerable del mundo. La doctora Jennifer Hincapié comenta al respecto. La inequidad en el acceso a las vacunas es uno de los dilemas éticos más notorios que nos dejó la pandemia del COVID-19. Países del sur global enfrentamos escasez de las dosis, dependencia tecnológica y retrasos en la distribución, mientras que otros acaparaban millones de
vacunas. Esta situación nos pone en tensión el principio de justicia distributiva y revela la fragilidad de la solidaridad internacional. Si bien la iniciativa COVAX, que promovió la Organización Mundial para la Salud, buscó garantizar una distribución equitativa, sus limitaciones fueron de carácter estructural y políticas, ya que dejaron claro que lo que necesita ahorita es una reflexión de carácter bioético global con instrumentos que sean vinculantes para los estados. No fue suficiente con la buena voluntad, se requieren marcos normativos que hagan exigible el acceso justo a las tecnologías sanitarias. Oye, Carla, ¿te Dime. acuerdas de estas narrativas falsas que atacaron a las vacunas Mm, sin prueba alguna y que proliferaron durante la pandemia? ¿Cómo olvidarlo? Sí, se llegó a decir que las vacunas de ARN mensajero iban a modificar el Ujú. genoma Sí, sí, sí. o que contenían grafeno, lo que provocaba una suerte de magnetismo en los tejidos. Pero te acordarás, Oscar, también Ajá. que fue ampliamente difundida la idea de que las vacunas tenían un microchip. Ah, sí, es cierto. Ajá, esto era con el objetivo de controlar o manipular a la población. Esto es preocupante, Ujú. porque como declaró en su momento la directora emérita de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, la desinformación es una de las amenazas más graves para la salud pública y es más dañina cuando alimenta la indecisión sobre las vacunas. ¿Y qué piensa Jennifer Hincapié Sánchez? Vamos a escucharla. Órale. La resistencia a la vacunación no puede leerse simplemente como un problema individual, requiere una mirada, digamos, de carácter amplio y entender el contexto cultural. La historia de ciertos abusos que se han cometido en salud pública, especialmente en comunidades marginadas o en personas en situación de vulnerabilidad, ha generado gran desconfianza en las instituciones y la proliferación de desinformación. La vacunación, como cualquier procedimiento médico, contempla la posibilidad de riesgos adversos, desde las reacciones que representan los cuerpos ante cierta incidencia inmunológica hasta otro tipo de riesgos como los reportados en la literatura. Nosotros, las personas, como agentes activos en un sistema de salud, tenemos la posibilidad y la obligación de tomar decisiones completamente informadas desde el ámbito científico y también desde el ámbito ético sobre la vacunación. Un gran ejemplo de esto es Andrew Wakefield, quien publica en la revista The Lancet en 1998 un estudio en donde técnicamente vinculaba la vacuna triple viral con la colitis ulcerosa y el autismo. Sin embargo, en el 2010, esta revista retira el artículo considerando que hubo un fraude y además publicó un artículo que no tenía ninguna base sobre valores epistémicos. Y esto nos permite a nosotros visualizar de alguna manera cómo las noticias falsas o los fake news y los discursos antivacunas nos refleja una crisis de confianza, y no solo en la ciencia, sino en los sistemas democráticos. Esta respuesta ética no debe ser la imposición o la culpabilización, sino la escucha activa, un diálogo informado, estructurado, con la confianza y, por supuesto, basado desde la educación. Es necesario tener claridad de que se requiere una alfabetización científica estructural donde desde la escuela o las universidades podamos proporcionar los medios y las políticas públicas para trabajar de manera coordinada y fortalecer el pensamiento crítico en nuestras comunidades. La falta de confianza en las vacunas a raíz de movimientos negacionistas ocasionó el brote de sarampión este año en América Latina y el Caribe, informó recientemente el representante en México de las Organizaciones Panamericana de la Salud y Mundial de la Salud, José Moya Medina. En la actualidad, se enfrenta a una alerta sanitaria por el aumento de casos de sarampión, especialmente en niñas y niños sin esquema de vacunación completo. Consultamos el Informe Diario del Brote de Sarampión en México de la Secretaría de Salud y encontramos que, en el último corte con fecha del 23 de julio, se han reportado 3.607 casos confirmados de sarampión acumulados.
Nuestro continente era el que tenía más liderazgo en vacunación en comparación con otras regiones del mundo, porque las mamás llevaban a sus niños a centros de salud. Querían que los vacunaran y controlaban su cartilla de vacunación, pero de pronto, con estos elementos negacionistas de la vacuna y de los virus, ha surgido esa falta de confianza. Se bajaron las coberturas. Los doctores Jennifer Hincapié Sánchez y Enrique Guerrero hablan de las deudas históricas en el ámbito de las vacunas. El desarrollo de vacunas para enfermedades como el VIH, la malaria y ciertos tipos de cáncer o enfermedades autoinmunes responde a deudas históricas de la ciencia y de la ética de carácter global. Las prioridades en investigación biomédica no deben estar guiadas solamente por la rentabilidad comercial, sino por un principio de justicia sanitaria y de igualdad. Desde una ética de la investigación global se cuestiona por qué ciertas enfermedades endémicas en países de bajos ingresos siguen sin recibir suficiente inversión científica para su desarrollo. Las vacunas nasales, orales y comestibles representan avances importantes para garantizar una mayor accesibilidad y aceptación. Estas innovaciones no solo son de carácter tecnológico, sino que también son de carácter éticamente significativo porque contribuyen a eliminar barreras culturales, económicas y logísticas, sobre todo en aquellas vacunas que requieren su manejo en cadena de frío, y esto es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, las vacunas universales capaces de ofrecer una protección frente a múltiples variantes son una promesa muy interesante para anticiparnos ante futuras pandemias. Su desarrollo siempre tiene que estar acompañado de una gobernanza ética de la innovación, el acceso abierto a los datos del desarrollo, a la colaboración global, la regulación transnacional y la vigilancia de los intereses corporativos. Yo como investigador bioquímico, yo me formé en la UNAM y en este caso es entender los mecanismos celulares, llevar los modelos fisiológicos, escalarlos después a entes más, digamos, más complejos como el humano. Si no apoyamos ese conocimiento que se va escalando y se va comprendiendo la parte básica y la parte fisiológica, ninguna vacuna, ningún tratamiento va a llegar a un punto final de una comprensión fundamental. Entonces, si no hay fondos, no hay apoyo, no hay becas, no hay movilidad y no hay un impulso, una relación entre federación, municipalidad, instituciones públicas y privadas, esto se va a estancar por más que hayamos avanzado con el COVID. Entonces, sí sería mi invitación para que se apoye más, se abran más convocatorias para fondos básicos, interdisciplinarios, transnacionales y así que se junten como fue en COVID, que fue muy interesante, que en COVID nos juntamos todos. Así, concluimos este episodio de Frecuencia Ciencia. Tu participación es importante para nosotros. Síguenos en redes como @frecuenciaciencia y no dudes en compartir tus comentarios o sugerencias por mensaje al 55 12 33 29 15. Gracias por estar con nosotros en Frecuencia Ciencia. Sintonízanos el próximo martes con el tema Los suelos, la vida que pisamos a las 7:30 de la mañana. Participamos en la realización y guión Claudia Guzmán. Musicalización Rosa Moreno. Asistencia de producción Marimar Dávila. Operación técnica en estudio Salvador Valero y Alejandro Ramírez. Conducción Carla Núñez y Óscar Solís. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Frecuencia Ciencia. Informativo sonoro hacia el conocimiento.